En esta clase vamos a ver el tema de probabilidad y las reglas que existen para la suma y el producto de probabilidades. Bueno, lo primero es definir qué se entiende por probabilidad. La probabilidad es el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar. También podemos decir que la probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y normalmente suele expresarse como un número entre 0 y 1 o también en términos de porcentaje. La probabilidad de un evento se define de la siguiente manera. Entonces tenemos que la probabilidad de que ocurra un evento A se define de esta manera, donde esta notación se utiliza para indicar la probabilidad de A o la probabilidad del evento A y se define como NA sobre N, donde NA es el número de veces que puede ocurrir A. En otras palabras, NA vendría a ser el número de elementos que se tienen en el evento A o el tamaño muestral de A. N. N es el número total de resultados al realizar el experimento. Es decir, en otras palabras, es el tamaño muestral de S. ¿Cierto? Recordemos que nosotros utilizamos el conjunto S para representar la totalidad de elementos, que en este caso pues sería la totalidad de posibles resultados para un determinado experimento estadístico. Bueno, esa probabilidad, como lo especificaba acá arriba, es una cantidad que debe estar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces nos quedaría 0 menor o igual que la probabilidad de A menor o igual que 1. Entre más cerca esté el valor de la probabilidad de 0, eso quiere decir que el evento es menos probable. Asimismo, entre más cerca esté el valor de la probabilidad de 1, quiere decir que el evento es más probable. La probabilidad porcentual se define de la siguiente manera. Entonces la podemos notar de esta forma y simplemente va a ser el producto de la probabilidad que definí anteriormente por el 100%. Entonces las probabilidades se pueden expresar en cantidades que están entre 0 y 1 o también en un porcentaje. Ejemplo, si se lanza un dado, calcular la probabilidad de sacar. Inciso A, un 3. Inciso B, un número impar. Solución. Bueno, en este tipo de problemas lo fundamental va a ser siempre identificar o definir los eventos. Entonces lo primero que voy a hacer es definir el evento A como sacar un 3 al lanzar el dado, ¿cierto? Lo siguiente que es aconsejable siempre que se pueda hacer es construir el espacio muestral para el evento. Entonces tenemos que este sería nuestro espacio muestral. Obviamente pues solo tiene un elemento que sería el 3. Lo siguiente, identificar n. N vendría a ser el número de posibles resultados, como en este caso es lanzar un dado, pues hay 6 posibles resultados, por lo tanto n valdría 6. Entonces, aplicando la fórmula anterior, nos queda que la probabilidad de A es igual a NA sobre N. NA sería 1, que sería lo correspondiente a este valor. Tenemos un elemento en A sobre N,
Ya había dicho anteriormente que n vale 6. Realizando el cálculo, nos daría este decimal aproximadamente. Para fines prácticos vamos a utilizar siempre 4 cifras decimales después de la coma. Entonces nos quedaría 0,1666. En los resultados no vamos a utilizar aproximaciones. Y si queremos obtener la probabilidad en porcentaje, simplemente sería multiplicar este valor por 100, que nos daría 16,66%. Entonces, esa sería la probabilidad de sacar un 3 en decimal y en porcentaje. Para el inciso B, nos definen ahora un evento donde se saca un número impar. Eso lo voy a definir como el evento B, sacar un número impar. Se construye el espacio muestral. Entonces, los resultados que me cumplen esa condición serían 2, 4 y 6. Es decir, en B tendríamos 3 elementos. Planteando la ecuación de probabilidad para el evento B, me quedaría que la probabilidad de B es igual a NB sobre N. NB valdría 3, que son estos 3 elementos, sobre 6, que es N. Realizando el cálculo, eso me da 0,5 y calculando esa probabilidad en porcentaje, que sería multiplicar este valor por 100, me daría una probabilidad del 50%, que es lo que uno espera, ¿sí? La probabilidad de sacar un número impar es la misma probabilidad de sacar un número par. Por eso fue que nos dio un 50% y un 0,5 en la probabilidad. Regla de adición. Si A y B son dos eventos que no son mutuamente excluyentes, esto quiere decir que A y B pueden ocurrir de forma simultánea, al mismo tiempo. La probabilidad de que suceda el evento A o el evento B está dada por. Entonces, se plantea una unión en las probabilidades, se denota de esta manera. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y repito, pues esto aplicaría para cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Si utilizamos un diagrama de Venn para ilustrar la situación, se tiene un experimento con un número de resultados que estarían contenidos en S, ¿cierto? Se define un evento A, se define un evento B. Como los eventos no son mutuamente excluyentes, van a tener una parte de intersección, que sería esta región. Entonces tenemos que la probabilidad de que suceda el evento A, que sería todo esto, o el evento B, ¿sí?, se calcularía sumando la probabilidad de A con la probabilidad de B y restándole la probabilidad de la intersección. Así es como aplicaríamos la fórmula. Ahora, aquí es clave en los problemas que la regla de adición se utiliza cuando en los enunciados aparece este conector, la letra O, ¿sí? Es decir, que suceda el evento A o el evento B, ¿sí?, o que suceda un determinado resultado u otro resultado. El conector siempre va a ser la palabra O, que suceda lo uno o lo otro.
Entonces, siempre que se identifique eso en algún problema, eso estaría sugiriendo que se debe aplicar la regla de adición. Y después sería identificar si los eventos son mutuamente excluyentes o no. Ejemplo, considere el experimento de lanzar un dado. Si se definen los siguientes eventos, el evento A, obtener un número mayor que 1, pero menor que 4. Evento B, obtener un número mayor que 2, pero menor que 6. Entonces nos piden calcular la probabilidad de que al lanzar el dado suceda el evento A o el evento B. Entonces, evidentemente aquí se está utilizando el conector, ¿sí? O, lo que indica que tenemos que aplicar la regla de adición. Solución. Pues lo primero, como mencioné anteriormente, es según la definición de los eventos, construir el espacio muestral, ¿cierto? Entonces el experimento es muy sencillo, lanzar un dado. Tenemos 6 posibles resultados, n valdría 6. Para el evento A, un número mayor que 1, pero menor que 4. Los que cumplirían esa condición serían 2 y 3. Para el evento B, un número mayor que 2, pero menor que 6. Los que cumplirían esa condición serían 3, 4 y 5. De aquí identificamos que estos eventos no son mutuamente excluyentes, debido a que tienen un elemento en común, que en este caso pues sería el 3. Bueno, nos quedaría entonces A intersección B, que sería 3, ¿cierto? Tendríamos un elemento en ese espacio muestral, y N, pues que es el tamaño muestral de S, que sería 6. Aplicando la regla de la adición, nos quedaría planteada de esta forma. Reemplazando, entonces tendríamos que la probabilidad de A sería 2 sobre 6, debido a que en A tenemos 2 elementos. La probabilidad de B sería los 3 elementos que tenemos acá sobre 6, menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, acá tenemos solo un elemento, entonces me quedaría 1 sobre 6. Resolviendo los fraccionarios, nos daría 4 sobre 6. Simplificando, sería 2 tercios. Y eso nos da un valor aproximado de 0,6666. Repito, vamos a utilizar 4 decimales para las probabilidades escritas en esta forma. Calculando la probabilidad porcentual, que sería multiplicar este valor por 100, nos daría una probabilidad del 66,66%. Es decir, esa sería la probabilidad de que al lanzar el dado ocurra el evento A o el evento B. Regla de adición para eventos mutuamente excluyentes. Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que suceda el evento A o el evento B está dada por. Entonces se simboliza de la misma manera, utilizando la operación de unión. Entonces nos quedaría la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, calcular la probabilidad de que suceda el evento A o el evento B va a ser simplemente sumar las probabilidades de cada evento.
Esto es claro porque en el diagrama de Venn, que lo podríamos representar de esta forma, ¿cierto? Si los eventos son mutuamente excluyentes, quiere decir que no van a tener elementos en común. Por lo tanto, no van a tener una intersección. Entonces se dice que la intersección de estos dos eventos pues corresponde al conjunto vacío, que lo podemos expresar de esta forma, A intersección B igual al conjunto vacío. Por lo tanto, si uno quisiera analizar la probabilidad de A intersección B, que sería esto, sería la probabilidad del conjunto vacío. Como el conjunto vacío no tiene elementos, ¿cierto? Tiene 0 elementos dentro de él, nos quedaría, si aplicamos la ecuación de probabilidad, 0 dividido entre un determinado n. ¿Sí? Como saben, cuando tenemos una fracción planteada de esa manera, es decir, 0 dividida por cualquier número, eso me va a dar 0. Obviamente, pues ese n tiene que ser diferente de 0, ¿no? Si no, no tendría sentido. El punto es que la probabilidad de la intersección me daría 0. Entonces realmente cuando los eventos son mutuamente excluyentes, esta fórmula es un caso particular de la fórmula anterior, ya que recuerden que en la fórmula anterior había un término acá donde se restaba la probabilidad de la intersección, pero como la probabilidad en este caso es 0, pues ese término desaparece y la ecuación queda planteada simplemente de esta forma. Ejemplo, en una urna se tienen 4 bolas blancas, 3 bolas negras y 2 bolas rojas. Si se extrae una bola al azar, calcule la probabilidad de obtener, inciso A, una bola blanca, inciso B, una bola blanca o negra, inciso C, una bola negra o roja. Solución. Entonces, identificar que en el experimento pues tenemos una serie de bolas de unos determinados colores, ¿cierto? Y hay un cierto número en la urna. Si lo que se plantea es sacar la bola de un determinado color, identifiquemos que esos eventos en principio pues serían mutuamente excluyentes, ya que no pueden ocurrir de forma simultánea. Es decir, cuando se saca una bola, esa bola va a ser de un determinado color, pero no puede ser de dos colores al mismo tiempo. Eso es lo que me indica que los eventos serían mutuamente excluyentes. Es decir, o la bola es blanca, o la bola es negra, o la bola es roja. Debe ser alguno de esos colores. Bueno, entonces lo primero es definir los eventos. Defino el evento A como sacar una bola blanca. De eso tenemos que hay 4 bolas. El evento B, sacar una bola negra. De esas tenemos que hay 3 bolas. Y el evento C, como sacar una bola roja. De esas tenemos que hay 2 bolas. Entonces, como mencioné anteriormente, esos eventos serían mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir de forma simultánea. Para el inciso A, nos piden calcular la probabilidad de sacar una bola blanca. Entonces decimos que la probabilidad de A es igual a NA sobre N. N sería el número total de bolas. En este caso sería 4 más 3 más 2, que nos daría un total de 9. Entonces la probabilidad nos quedaría 4 sobre 9, que eso sería aproximadamente igual a 0,4444. ¿Qué en porcentaje sería 44,44%?
Esa sería la probabilidad de sacar una bola blanca. Para el inciso B, donde nos piden una bola blanca o negra. Entonces fíjense que nuevamente aparece el conector, la letra O, lo que nos sugiere que tenemos que aplicar regla de adición. Entonces, según yo definí los eventos, para la bola blanca sería A y para la bola negra sería B. Entonces nos quedaría la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aplicamos esta forma de la ecuación debido a que los eventos son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, no hay intersección. Entonces nos quedaría NA sobre N más NB sobre N. NA sería 4 sobre 9, NB sería 3 sobre 9. Resolviendo los fraccionarios nos quedaría 7 sobre 9. Realizando el cálculo aproximado nos daría que eso es igual a 0,7777 y eso sería igual a una probabilidad del 77,77%. Esa sería la probabilidad de sacar una bola blanca o una bola negra cuando se saca una bola de la urna al azar. Para el inciso C, una bola negra o roja se realiza exactamente el mismo planteamiento, solo que ahora se utilizan pues, los eventos B y C, como yo los definí. Entonces nos quedaría la probabilidad de B unión C es igual a la probabilidad de B más la probabilidad de C. Planteado queda de esta manera y sería igual a 3 sobre 9 más 2 sobre 9. Resolviendo esos fraccionarios, nos quedaría que eso es igual a 5 novenos, que es aproximadamente igual a 0,5555. Y eso en porcentaje sería una probabilidad del 55,55%. Entonces, esa sería la probabilidad de que al sacar una bola de la urna al azar, esa bola sea negra o sea roja. Para 3 eventos, entonces, sean los eventos A, B y C, la probabilidad de que suceda A o B o C está dada por. Entonces, en este caso, pues la probabilidad va a estar dada por la unión de los 3 eventos. Entonces tendríamos que la probabilidad de A, unión B, unión C, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B menos la probabilidad de B intersección C menos la probabilidad de A intersección C más la probabilidad de A intersección B intersección C, es decir, la intersección de los 3 eventos. Así es como se definiría la regla de adición para cuando se tienen 3 eventos. En este caso serían 3 eventos que no son mutuamente excluyentes, por eso aparecen acá estas intersecciones. Ahora, si los eventos A, B y C son mutuamente excluyentes, es decir, que todas estas intersecciones serían iguales al conjunto vacío, en ese caso la probabilidad sería simplemente esto. La probabilidad de A unión B unión C sería simplemente la suma de las 3 probabilidades de los eventos. Eventos complementarios. Entonces recordemos la notación para el evento complementario
que es esta. Entonces, si A y A' son eventos complementarios, entonces la probabilidad de A más la probabilidad de A' es igual a 1. Un ejemplo de estos eventos complementarios. Retomemos el caso del lanzamiento del dado. Supongamos que el evento A corresponde a obtener un número impar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces serían lo correspondiente a 1, 3 y 5, ¿cierto? A complemento, pues serían todo lo que está por fuera de ese evento A. ¿Sí? Y en este caso, como es el lanzamiento de un dado, pues sería lo correspondiente a los números pares, que serían 2, 4 y 6. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que al sumar esas probabilidades, como ahí estaría haciendo un barrido del total de los elementos del espacio muestral S, esa probabilidad me debe dar 1. Para el caso del dado, entonces, si A, esto es obtener un número impar, si hacemos el cálculo de la probabilidad, esa probabilidad me da de 0,5. Y si calculamos el de A complemento, que serían los pares, esa probabilidad me da 0,5. 0,5 más 0,5 sería igual a 1. Pero esto se cumpliría en principio para cualquier tipo de eventos que se definan, ¿sí? La única condición es que se haga cuando los eventos sean complementarios, ¿sí? Que abarquen la totalidad del espacio muestral de S. Ejemplo. Considere el siguiente experimento. Se lanzan 2 dados y se observa el puntaje total obtenido. Calcule las siguientes probabilidades. Inciso A. Obtener 5 puntos. Inciso B. Obtener 9 puntos o más. Inciso C. Obtener 6, 7 u 8 puntos. Solución. Bueno, como siempre lo primero es definir los eventos. Defino el evento A como obtener 5 puntos. Ahora construyo el espacio muestral. Entonces recordemos que el experimento consiste en lanzar 2 dados, ¿cierto? Donde obviamente pues cada dado tiene 6 posibles resultados. Para obtener 5 puntos tendríamos todas estas posibles combinaciones. 1, 4, 4, 1, 2, 3 y 3, 2. Entonces para nuestro evento A tendríamos un total de 4 elementos. Para obtener n, ¿sí? Es decir, el número total de los posibles resultados, podríamos aplicar regla de m por n. Entonces tendríamos los posibles resultados del primer dado, los posibles resultados del segundo dado. Eso nos daría un total de 36 posibles resultados. Procedemos a calcular la probabilidad. Entonces nos quedaría que la probabilidad de A es igual a NA, que en este caso es 4, que serían estos 4 elementos, sobre N, que sería 36. Simplificando, nos quedaría un noveno, que esto sería aproximadamente igual a 0,1111. Y en porcentaje sería una probabilidad de 11,11%. Para el evento B, obtener 9 puntos o más. Lo mismo, defino un nuevo evento,
en este caso pues el evento B, como obtener 9 puntos o más, construimos el espacio muestral, que sería simplemente analizar en los posibles resultados de los dados cuáles me cumplen esta condición. Entonces lo primero que hago es analizar cuáles combinaciones de los dados me darían 9. Entonces tendríamos 4, 5, 5, 4, 3, 6 y 6, 3. Esas serían las que me dan 9. Como en el evento me define que son 9 puntos o más, continúo. Que me den 10 ahora. Tendríamos el 4, 6 y el 6, 4 y el 5, 5. Sigo. Ahora que me den 11, tendríamos el 5, 6 y el 6, 5. Y por último, que me den 12, que sería pues el 6, 6. Entonces en este caso, pues tendríamos un total de 2, 4, 6, 8, 10. 10 elementos en el evento B. Procedemos al cálculo de la probabilidad. Entonces la probabilidad de B nos quedaría como NB, que vale 10, sobre 36. Simplificando me quedaría 5 sobre 18, expresado en decimal, aproximadamente sería 0,2777, que en porcentaje sería 27,77%. Esa sería la probabilidad de obtener 9 puntos o más. Para el inciso C, obtener 6, 7 u 8 puntos. Fíjense que aquí ya hay un cambio. Entonces, voy a analizar cada evento por aparte. Voy a definir el evento C como obtener 6, el evento D como obtener 7 y el evento F como obtener 8. Entonces, el evento C me quedaría analizando los casos planteado de esta manera: 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 y 3, 3. Todos estos son los que me suman un total de 6. Para el evento D, haciendo lo mismo, analizamos los casos, tendríamos 1, 6, 6, 1, 3, 4, 4, 3, 2, 5 y 5, 2. Todos estos son los que me suman un total de 7. Y para el evento F, tendríamos 3, 5, 5, 3, 2, 6, 6, 2 y 4, 4. Estos serían todos aquellos casos que me suman un total de 8. Entonces, si yo defino los eventos de esta manera, puedo aplicar la regla de la adición para calcular la probabilidad. Ahora, si uno observa los eventos tal cual se definieron, puede concluir que estos eventos son mutuamente excluyentes, ya que no tienen ningún elemento en común. La probabilidad planteada nos quedaría de esta manera, con la unión de los tres eventos, la probabilidad de C unión D unión F es igual a la probabilidad de C más la probabilidad de D más la probabilidad de F. ¿Sí? Aquí lo que estamos diciendo es la probabilidad de que al lanzar el par de dados se obtenga el evento C o el evento D o el evento F, cualquiera de ellos. Y pues como son mutuamente excluyentes, queda planteada de esta manera. Bueno, reemplazando, entonces nos quedaría que la probabilidad de C es igual a NC, que en este caso pues vale 5, que es el número de elementos que tenemos acá,
Se nos queda 5 sobre 36. La probabilidad de D, que serían los 6 elementos de acá, sobre 36. Y la probabilidad de F, que serían los 5 elementos de acá, sobre 36. Resolviendo los fraccionarios, nos quedaría 16 sobre 36. Simplificando, eso sería 4 novenos, que en decimal serían 0,4444, que en porcentaje sería una probabilidad del 44,44%. Entonces, esa sería la probabilidad de obtener un puntaje de 6, 7 u 8 al hacer el lanzamiento. Otro ejemplo. Una caja contiene 50 sobres, de los cuales 75 contienen $100 en efectivo, 150 contienen $25 y 275 contienen $10. Se puede comprar un sobre en $25. Inciso A. ¿Cuál es el espacio muestral para las diferentes cantidades de dinero? Inciso B. Asigne probabilidades a los puntos muestrales y después encuentre la probabilidad de que el primer sobre que se compre contenga menos de $100. Solución. Para el inciso A, pues es muy sencillo, ¿sí? Simplemente nos preguntan cuál es el espacio muestral para las diferentes cantidades de dinero. Entonces, pues en el enunciado vemos que tenemos solo 3 cantidades de dinero, pues eso sería lo que va en el espacio muestral. Entonces tendríamos 10, 25 y 100, ¿sí? Que serían estas 3, lo correspondiente a los sobres. Para el inciso B, entonces nos piden calcular la probabilidad de que el primer sobre que se compre contenga menos de $100, que sería haciendo referencia a los sobres de $10 y a los sobres de 25. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como en los ejercicios anteriores, definir eventos. Entonces el evento A para un sobre de $10, vemos que hay 275 sobres de esos. El evento B para el sobre de $25, de esos hay 150. Y el evento C para el sobre de $100, de esos hay 75 sobres. Obviamente, pues esos eventos son mutuamente excluyentes. Entonces, no se puede sacar un sobre que tenga estas dos cantidades de dinero simultáneamente. Procedemos a calcular cada una de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de A me quedaría como 275 sobre 500, que sería el total de sobres. Eso nos da 0,55 con una probabilidad en porcentaje del 55%. Para B sería 150 sobre 500, simplificando sería 3 sobre 10, que en decimal sería 0,3, que en porcentaje sería una probabilidad del 30%. Y para el evento C sería 75 sobre 500, simplificando sería 3 sobre 20, en decimal sería una probabilidad de 0,15 y en porcentaje sería una probabilidad del 15%. Ahora fíjense que cuando analizamos los 3 eventos, ¿cierto? Se comprendería el total del espacio muestral,
que serían los 500 sobres. Es por eso que si uno suma estas tres probabilidades, ya sea en decimal o en porcentaje, pues le da la totalidad. Es decir, si sumamos 0,55 con 0,3 con 0,15, esto me va a dar 1. Y si sumamos las probabilidades en porcentaje, 55% más 30% más 15%, eso me va a dar 100%. Ahora, repito, esto es porque estos tres eventos abarcan la totalidad de los elementos del espacio muestral, los 500 sobres. ¿Sí? Y adicional a eso, también es porque los eventos son mutuamente excluyentes. Bueno, entonces, como nos piden calcular la probabilidad de que el primer sobre que se compre contenga menos de $100, ¿sí? Eso estaría dado por la unión de los eventos A y B. Entonces tendríamos que calcular esa probabilidad. La probabilidad de que suceda el evento A o el evento B, que como son mutuamente excluyentes, quedaría planteado de esta forma. Como ya calculamos las probabilidades, entonces simplemente reemplazamos y eso nos va a dar una probabilidad de 0,85, que en porcentaje sería una probabilidad del 85%. Esa sería la probabilidad de que el primer sobre me cumpla la condición que nos dan en el inciso B. Otro ejemplo. La probabilidad de que una industria estadounidense se ubique en Shanghái, China, es de 0,7. La probabilidad de que se ubique en Beijing, China, es de 0,4. Y la probabilidad de que se ubique en Shanghái o Beijing o en ambas es de 0,8. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que la industria se ubique en ambas ciudades? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que la industria se ubique en ninguna de esas ciudades? Solución. Pues como siempre, lo primero es definir eventos. El evento A lo defino como el evento donde la industria se ubica en Shanghái o se ubique en Shanghái. El evento B en el que la industria se ubique en Beijing, ¿cierto? Aquí el análisis importante que hay que hacer es que aquí ahora nos están dando directamente las probabilidades, ¿sí? No nos están dando, digamos, información para construir el espacio muestral. Es decir, que vamos a tener que trabajar directamente con estas probabilidades que nos dan. Y lo clave acá también es que nos dicen en la última parte que la probabilidad de que se ubique en Shanghái o Beijing o en ambas es de 0,8. Esta parte de ambas lo que me está sugiriendo es que los eventos no son mutuamente excluyentes, es decir, va a existir una intersección, es decir, de esta manera, ¿sí? Esta sería una representación de esta situación o del problema en sí. Entonces la información que nos dan es la probabilidad de A, que es de 0,7, la probabilidad de B, que es de 0,4. Entonces fíjense en algo curioso. Como estos eventos no son mutuamente excluyentes, si uno suma directamente las probabilidades, le da que esa probabilidad da mayor a 1. En este caso daría 1,1. ¿Sí? Pero eso es porque
al hacer esa suma no se estaría teniendo en cuenta la parte de la intersección. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Es decir, esto no se podrían considerar como eventos, digamos, complementarios. El otro dato que nos dan es la probabilidad de A unión B, que es 0,8, ¿sí? Que es la probabilidad de que la industria se ubique en Shanghái o en Beijing o en ambas. 0,8. Entonces, partimos de esta ecuación, la regla de la adición, ¿cierto? Lo que nos están preguntando sería precisamente esto, la parte de la intersección, que sería la parte del inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que la industria se ubique en ambas ciudades? ¿Sí? Tanto en Shanghái como en Beijing, la parte de la intersección. Entonces, reemplazando los datos que nos dan, nos quedaría planteado de esta manera, las tres probabilidades que nos dan. Ahora lo que haríamos es un despeje. Entonces en el despeje lo que va a hacer es esta cantidad que está restando la paso al otro lado de la igualdad, pasa positiva, y esta cantidad pues que estaría, digamos, sumando, la paso al otro lado de la igualdad a restar. El despeje nos quedaría de esta manera, resolviendo esta parte numérica nos daría 0,3. Quiere decir que la probabilidad de que la industria se ubique en ambas ciudades es de 0,3, que sería lo correspondiente a esta zona. Entonces tendríamos la probabilidad de A, que es 0,7, la probabilidad de B, que es 0,4, y la probabilidad de A intersección B, que es 0,3. Para el inciso B, nos preguntan cuál es la probabilidad de que la industria se ubique en ninguna de esas ciudades. Defino un nuevo evento, el evento C, como el evento en el que la industria se ubique, que no se ubique en ninguna de las ciudades. Entonces, acá podríamos aplicar el concepto de eventos complementarios. Es decir, si yo tengo la probabilidad de que la industria se ubique en Shanghái o en Beijing, ¿sí? El evento complementario a ese sería aquel en el que la industria no se ubica en ninguna de esas dos ciudades, que es lo que yo definí como C. Esos serían dos eventos complementarios, por lo tanto, la suma de las probabilidades de esos dos eventos me debe dar 1. Entonces, la probabilidad que me interesa es la de C, que fue el que yo definí. Hacemos el despeje pasando este término al otro lado de la igualdad a restar. Reemplazamos, entonces nos quedaría 1 menos 0,8 y nos da que la probabilidad de C es 0,2. Es decir, que la probabilidad de que la industria no se ubique en ninguna de esas dos ciudades sería del 0,2.